Buenos días a nuestros grandes amigos. Un ejemplo de familia, Zacarías Mendoza y Anita Porras Palomino. Donato, Yodi, Amilido, 50 años. Bodas de oro, Tito Vila, Osvaldo, Matos Porras. ¡Feliz cumpleaños! Aunque sea pasadito, pero siempre. Flor de María, el Chicaíno de oro. Nos encontramos en el Parque de la Constitución, en el atrio de la Iglesia Catedral de Huancayo. Y como siempre, el marco musical de la orquesta número 1 del Perú, Haces de Boyucachi. Calidad es calidad. Mario de la Cruz, Miguelito Luna, el Toscano, Flavio Hierro, el especialista en tunantadas, Freddy Gavilán, Rolando Piña Manrique. Rolito, ¿qué le puedes decir a tío Zacarías y a tía Anita en estos 50 años, en sus bodas de oro? Que Dios le bendiga, que tenga mucha felicidad. Y es un tío muy ejemplar, un tío que siempre está con los Haces de Boyucachi. Un abrazo, tíocito. Tía Anita, pasa lo mejor, lo más lindo hoy día. Tía Anita, tío Zacarías, el pulmón de los Haces de Boyucachi, como ustedes también lo denominan, Rolando Piña Manrique, el colquino de oro. ¡Ay! Anita y Nicole. Ay, ay, ay. Osquita Arbelis, Anita Villaneda, Michelito Cairo. Y toda la prensa hablada y escrita de la incontrastable ciudad de Huancayo. Buenas tardes, muchachos. Robertito, en el atrio de la Iglesia Catedral de Huancayo. Los quiero mucho. Ya no pedí, pues, de chiquito, madre. Ya.
florecer. Te vas marchitando. Toñito Azorza. Marquito. ¡Ay, ay, ay! Insisto, el día de hoy, Zacarías Mendoza y Anita Porras por lo menos cumplen 50 años de vida matrimonial. Tú como presidente de nuestra orquesta Los Haces de Huaycachi, dedícales algunas frases al señor. Muchas gracias, Luchito. Ante todo, buenos días con todos las amistades, los hinchas número uno de los internacionales embajadores populares de Huaycachi. Saludar en este día muy especial a los Zacarías Mendoza y a su digna esposa, por cumplir tantos años de convivencia, de matrimonio. Tú sabes que siempre con su orquesta Los Haces de ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vida buena! Donato Bocar. Eres Donato Bocar, gerente general de Mil Maravillas. Con su humildad y su cariño, te quiero mucho, Donato. ¡Ay, ay, ay! ¡Jorgito! ¡Huicho! Ronald Marín, ¿qué tal trío? Frente a la Catedral de Huancayo. Que el Señor les conceda muchos años más de vida, éxitos en su trabajo y que les conceda muy buena salud. Gracias, Jorgito. Gracias, Ronald. Toño Azorza, esa dupla. Hoy día secan a la cantina. Y como siempre, el marco musical de la orquesta número 1 del Perú que fundó Javier Uncibay Bello. Los internacionales embajadores Haces de Huaycachi. En las bodas de oro de Zacarías Mendoza y su amadísima esposa Anita Porras Palomino, 50 años de vida matrimonial, un ejemplo para la sociedad de Huancayo. Vamos, Quita Arbelis, Anita Villarreal.
Tío Rodolfo, en primer lugar, buenos días. El día de hoy estás en el fiel testigo de estos 50 años de matrimonio de su hermana Anita Porras y Zacarías Mendoza. Tío Rodolfo, y ustedes saben que yo estoy ligado a tu linda familia muchos años. En este día tan especial, ¿qué le puedes decir a esta linda pareja que ha sido ejemplo de muchos de nosotros? Buenos días, como usted lo dice, un ejemplo, porque llegar a los 50 años de matrimonio es bastante difícil. Agradezco a Dios de que ellos hayan sido bendecidos con esa unión de pareja y ojalá que el resto de las parejas matrimonios perduren ese camino. Muchas felicidades para ellos y gracias también por todas las amistades presentes. Tío Rodolfo, gracias. Tú como hermano, el único varón de esta linda familia Porras Palomino, grandes amigos de los Haces de Guayucachi. En el cielo estarán los dos compadres, tu lindo padre y Javier Uncibay. Estarán bendiciendo esta unión y qué mejor que tú lo ratificas con ese cariño y gran amor que ellos, 50 años, no es fácil. Claro. Gracias, tío Rodolfo, te quiero mucho. Tú siempre. Me acuerdo hace 50 años, pues, estaban Haces de Guayucachi cuando estaban joven. Javier Uncibay, Agustín Gaspar, Armando Campos, Reinaldo Uncibay, Rubén Mosquera. Grandes amigos que ya de repente no están juntos, pero y desde el cielo estén velando por esta linda familia. Guillermo Mueras, mucha gente. Y muy agradecido con los Haces de Guayucachi, mantienen la tradición, son auténticos huancaínos y el orgullo para Huancayo. Gracias, tío Rodolfo. Osquita Arbelis, Anita Villaneda. ¡Ay! Desde la iglesia Catedral de Huancayo, el atrio, desde el Parque La Constitución, la orquesta número 1 del Perú, Haces de Guayucachi. Gracias por compartir esta transmisión en vivo y en directo desde Huancayo para el Perú, América y el mundo, hoy 3 de julio del año 2025. Buenas tardes.